Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura. Siempre tenemos información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política, tal vez las tengamos hoy, y voces para entender un poco más esta realidad nacional, sobre todo hoy. Noche de postdebate en el Estado de México. Tenemos representantes del PRI, del PAN, del PRD, de Morena. ¿Qué sucedió ayer en el Estado de México? Pues esto, vamos a verlo. Es que como los vi como sentados, ofrezco una disculpa. Perdón, ¿les podemos empezar de nuevo esta parte del reloj? Perdón, que yo me adelanté. Ofrezco una disculpa. Ahora sí. Perdón, ahora sí. Perdón, Josefina. Y vivo en Nezahualcóyotl. Al igual que ustedes, me he esforzado por salir adelante. Aquí, Delfina, aquí está tu firma de cómo cada mes le quitabas el 10% del salario a tus trabajadores. Aquí vemos a Josefina con Tomás Yarrington, detenido por secuestro. Esto no la hace secuestradora. Perdón, por narcotráfico. No la hace narcotraficante. Alfredo, si alguien no tiene calidad moral para hablar de honestidad, eres tú, Alfredo. No podrías explicar nada de lo que se ha presentado aquí. Y si de verdad vas a meter a los delincuentes a la cárcel, no solamente te vas a quedar sin amigos, no sé quién te va a poder acompañar ya en muchas de tu campaña, Alfredo. No nos va a temblar la mano para meter a la cárcel a Erubiel Ávila por todo lo que ha robado en el Estado de México. Y la corrupción se encuentra en este árbol, pues que es un árbol ya podrido, que es el Grupo Atlacomulco. Aquí el candidato de PRI, Alfredo del Mazo, pues es totalmente político, totalmente palacio. Vamos muy bien, vamos en las encuestas súper requete bien, y eso a mí me da mucho gusto. Donde lo más importante y el único beneficiado seas tú y tu familia, no ellos y sus familias. Bueno, parte de lo que sucedió ayer en el Estado de México, el tan esperado debate. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que significa, por supuesto, el Estado de México en materia electoral y también en materia económica, en materia social, en materia de seguridad a nivel nacional. La joya de la corona, le dicen por ahí. Esta noche, en La Nota Dura, me da mucho gusto recibir Laura Rojas, coordinadora de redes y alianzas ciudadanas de la campaña Josefina Vázquez Mota. Gracias, Laura, por estar por acá. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenida. Está por acá Beatriz Mojica, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Gracias, Beatriz, por estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Ya la vio usted. Jade Kolpolevsky también está, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. ¿Cómo estás? Gracias, Jade. Muy bien, por acá. Javier, gracias por la invitación. Y en el que dice que es su 10º debate del día está Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE, vicecoordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás? Gracias, Risco, muy bien. ¿Todavía aguantamos este debate? Uno más después de este. Todavía lo aguantamos. Bueno, empecemos, ¿les parece que empecemos por el formato? O sea, quiero sus impresiones reales del formato, porque lo que se dijo es un formato acartonado, es un formato gris, no sirve. ¿Quién hizo ese formato? Los partidos políticos. Ellos fueron. Aquí están los partidos políticos. Laura, del PAN, ¿qué decir del formato? Bueno, a mí me parece que esa es una discusión que cada vez que hay un debate se tiene. Y por supuesto creo que nuestra democracia merece formatos más ágiles, más flexibles, en los que pueda haber una réplica inmediata, menos acartonados, por supuesto. Yo en lo personal estoy a favor de eso. Y creo que es algo que se tiene que cambiar, que urge. A ver, ¿va a haber debate el próximo 9 de mayo? Es pregunta. ¿El segundo? Sí, es el segundo programado. Sí. ¿Se tiene pensado, por lo menos del PRD, cambiar el formato que vimos ayer? Bueno, el tema es que el formato no es precisamente los partidos los que lo eligen, está el formato que los institutos los llevan a cabo. Ahora, el formato no implica que los debates sean aburridos precisamente, pero sí es importante... O sea, lo que dices es que los candidatos son los aburridos. A veces. Lo que sí es importante es que nosotros de verdad le perdamos el miedo a debatir. Eso es con lo que tenemos que asumir la responsabilidad de la clase política, que la gente quiere escuchar a las y los candidatos de otra manera. Y
perderle el miedo a debatir implica abrir muchas cosas, justamente como vemos en Europa, como vemos en Estados Unidos, y eso es a lo que tendríamos que aspirar en la democracia mexicana. Tendríamos, es un problema que lleva cada día el debate. Jade Cole, ¿le tiene miedo a debatir Morena? ¿O por qué no también levanta la voz y dice, oigan, cambiemos esto, que Solórzano nos detenga, que haya más libertad, 1 minuto y medio, 2 minutos? ¿Por qué tan acartonado? Bueno, nosotros estamos en contra de lo acartonado del debate, lo aburrido del debate. Creemos que merecemos algo mucho más activo, más dinámico, más real, no tan construido, tan estructurado y tan cuidado. Según esto, para defenderse, y a la hora de la hora no les da tiempo más que tratar de presentar lo que traen. Entonces no les da tiempo para defenderse o llegar a algo más, porque el tiempo está muy medido, muy estructurado. Y luego ves ahí unas actuaciones. Yo ayer, dentro de los participantes, pues sí vi a alguien que podía ganar un espacio para la televisión. Había varios ahí como que estaban muy producidos. Muy hechos. Muy practicados, muy horribles. Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿estás de acuerdo con Jade, con Beatriz, con Laura, de lo acartonado, de lo gris? No, el debate no fue gris. ¿Te aburriste? El debate fue lo que alcanza a dar 1 minuto para decir una de dos: o contestas de lo que te acusaron o presentas tu propuesta. Entonces, en 1 minuto no da para las dos cosas. ¿El debate va a cambiar de aquí al siguiente debate en el Estado de México? No. Y es responsabilidad de los partidos. Nosotros acordamos ese modelo de debate. ¿Y entonces? ¿Dónde puede cambiar? Pues quizá valga la pena ir sembrando desde hoy, lo digo en mi calidad de representante del PRI ante el INE, hay que ir sembrando desde hoy que un debate, por ejemplo, presidencial en el 2018 tiene que ser mucho más intenso, mucho más claro, mucho más activo. Tiene que ser un debate en el que participe quizá la ciudadanía. Bueno, vamos a guardar este audio de cada uno de ustedes para ver si en el 2018 se nos hace tener te lo firmo. Algo. Ok, te lo firmo. Estamos ávidos de autocrítica, de verdad. Sí. Le falta al PRI, al PAN, al PRD, a Morena, autocrítica. Les pido, ¿en qué falló ayer Josefina Vázquez Mota, Laura? No, honestamente a mí me parece que Josefina ganó el debate. Creo que fue la más preparada, creo que fue la que logró fijar un mensaje, ¿no? De eso se tratan los debates, de ganar el mensaje. Y Josefina lo hizo. El mensaje que colocó fue los cheques de Delfina. ¿No falló Delfina, en nada, Josefina? Me parece que no, que el objetivo de un debate es fijar un mensaje y Josefina lo logró. Los cheques de Delfina, como durante su gestión como alcaldesa de Texcoco, le retuvo a través de moches, de diezmos, 13 millones de pesos a los empleados de Texcoco. Y eso fue lo que logró, posicionar un mensaje, y en ese sentido fue exitosa Josefina. Beatriz, autocrítica, ¿en qué falló Juan? Fíjate que el debate de ayer puso el énfasis en un tema que existe en el Estado de México, porque el Estado de México es la cuna de la corrupción, es el espejo de lo que vivimos en la República, y justamente fue la corrupción. La corrupción fue de la que se acusaron los candidatos, prácticamente todos, menos a Juan Zepeta. No lo señalaron de nada porque él ha hecho un excelente trabajo cuando fue alcalde, etcétera. Pero hay que ponerle mucha atención a este tema de la corrupción que se dio en el debate, que va a estar latente de aquí al 18, y que los candidatos tienen que asumir con mucha responsabilidad, porque tienen que aceptar que existe un problema real, que están inmiscuidos, porque lo que vimos nosotros el día de ayer fue un ataque de Josefina a Del Mazo, a Delfina, y ahí estuvo todo el debate en ese tema. Aunque estaban hablando de seguridad, desarrollo social, el debate estaba en la corrupción. Y justamente eso es algo que tenemos que darle la cara y ver cómo se resuelve. Ok, entonces hasta el momento no falló Josefina, no falló Juan. Jade Cole, ¿en qué falló Delfina? Mira, yo creo que Delfina no falló en nada, porque fue muy interesante ver cómo todos atacaban a Delfina. Claro, hay que atacar al más fuerte, y Delfina por mucho es la más fuerte. Delfina fue la primera atacada, el segundo atacado fue el PRI. Pero ¿eso qué quiere decir? Que Delfina va en primer lugar y que como tanto se le echaron encima, con todo se le fueron encima a Delfina. Y creo que ella hizo muy bien. No se dejó enganchar en ninguna de estas falacias. Tampoco entonces hizo nada mal Delfina. Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿qué hizo mal? Mira, yo le di la mano a Alfredo del Mazo al terminar. Nos dimos un apretón de mano y me dijo, caray, cómo me hubiera gustado proponer más.
Así es que yo creo que a Alfredo le faltó exponer un poco más su idea sobre seguridad, un poco más su idea del salario rosa, que son los ejes de su propuesta. Y creo que si hubiera tenido un poco más de tiempo, lo hubiera hecho con precisión. Pero así es esto, ¿no? Sí, tienes que o defenderte y por lo menos tienes que decirles algo de lo que te acusaron, aunque sea decirles como lo hizo él. Ustedes me están diciendo eso desde hace mucho rato, lo he explicado 1000 veces, no me van a manchar con su corrupción y inmediatamente pasar a tu propuesta. Yo creo que era muy claro el papel que le correspondía a cada quien. Josefina tenía que tirar para los dos lados. Ahorita vamos al asunto. Querido Juan, ¿me puedes pasar, por favor, la bolsa de los libros? Vamos a decir, oye, ¿por dónde empezamos? Empezamos con el PRI, con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Morena. Así que vamos a hacerlo al azar. Vamos a ver con quién empezamos. Lo acaba de sacar Jade Cole en este momento. Vamos a empezar con... Ok, los que se fueron contra Delfina. Vamos a escuchar las acusaciones contra Delfina. Vamos a escucharlas. Aquí, Delfina, aquí está tu firma de cómo cada mes le quitabas el 10% del salario a tus trabajadores. La candidata de Morena ha aceptado que se dio un finiquito de más de 400,000 pesos. Apenas el día de ayer descubrieron a una diputada de tu partido recibiendo $500,000 de pesos en efectivo. Delfina, eres experta, pero en aumentar los secuestros. Acuérdate cuando estuviste en la presidencia de Texcoco. Por supuesto, le damos mano a Jade Cole. ¿Qué decir? Bueno, pero que yo fui senadora y mientras fui senadora recuerdo que me retenían una cantidad de dinero que se le entrega a los partidos, que Delfina mientras fue presidenta de Texcoco, Morena no existía, o sea, no era algo que viniera hacia Morena, no es una práctica de Morena, nosotros no le recogemos ni pedimos dinero a ninguna autoridad electa, todos donan el 50% de su sueldo a las escuelas y el dinero va directamente a las escuelas y estas pretensiones que sean del 10% valdría la pena saber, yo no lo sé, si eran para el partido, si eran para quién. Lo que yo te puedo decir es que no eran para Morena. Si está otro comentario, el de esta ex candidata de Morena, pues te diría que creo que ningún partido actúa tan rápido como nosotros. De inmediato establecimos el contacto con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de inmediato le quitamos la candidatura, de inmediato presentamos la queja ante el INE y ante la FEPADE para que tomaran cartas en el asunto y yo hoy declaraba que le pido a esa ex candidata de Morena que no pida regresar como diputada ni como nada, que espere a que se hagan las investigaciones. Ok, ¿qué decir sobre la mesa del caso, por supuesto, de Delfina? Mira, Laura. yo quisiera responderle a Jade Cole dos cosas. En primer lugar, dijo que fueron falacias las que el día de ayer se le dijeron a Delfina. La falacia es que no fueron falacias, ¿no? Aquí están y les traigo una muestra solamente de las pólizas que tenemos en nuestro poder. Son alrededor de 100 hojas y es solamente una muestra de los cheques, ¿no? Ayer Josefina presentó los cheques con la firma de la profesora Delfina Gómez, que durante 3 años le estuvo reteniendo 10% de su salario a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco. Y ciertamente dice Jade Cole que en varios de los partidos, en el caso del PAN es lo mismo, nosotros damos una cuota al partido, pero al partido. En este caso, este dinero fue a parar a la cuenta de Victoria Anaya, no fue a parar a la cuenta de un partido político. Fue a parar a la cuenta de Victoria Anaya, que en ese momento era la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento y que hoy está en la campaña de Delfina. Y eso, según la ley electoral, son delitos, representa un delito de peculado. Entonces, no es lo mismo, no es falacia, aquí tenemos las pruebas, los cheques que fueron obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información
y que cualquier persona lo puede verificar en la página chequesdedelfina.mx. Que este espacio sirva para voces, que este espacio sirva para que Beatriz participe, para que J. Cole conteste, para que Jorge Carlos para también. Que no sea tan aburrido como el de ayer. Yo te preguntaría, porque qué bueno que ahí está y entonces le puede dar un seguimiento en cuánto dinero se retuvo y a dónde fue el dinero y demás. Pero mi pregunta, cosa que no ha contestado Josefina en ningún momento, es ¿dónde están? ¿A dónde fueron a parar los más de 1,000 millones de pesos que le dieron? Que jamás el gobierno le ha dado ni al Instituto Nacional de Migración ni a los 50 consulados que tenemos y de los cuales ella no ha querido hablar. ¿Y por qué le dio más de 1 millón de pesos a cada uno de los familiares que tiene? Y no aclara. ¿Y por cómo es que yo vengo del sector empresarial, todavía no conozco un solo empresario que se ponga un salario de 1 millón de pesos o de 3 millones como dice que tiene su esposo? Y me gustaría saber también, cuando fue secretaria de Educación Pública como cuando fue secretaria de Desarrollo Social, ¿a quién le dio los contratos de pintura si no cayeron en la empresa de su propio esposo? J. Eso ya lo contestó la Auditoría Superior de la Federación. No, te estás equivocando. Perdón. Lo que contestó la auditoría fue una parte, pero no el tema de fondo. Eso todavía está sin contestar. Por favor, J. lee la auditoría. Porque lo leí y te lo estoy comentando. J. yo te respeté, te escuché, te pido por favor que me dejes responder lo que tú misma me has preguntado. Te pido que leas a detalle los resultados de esa auditoría, en donde claramente dice que no hay nada observable y de ninguna manera son comparables. Esto que es un delito peculado y además es ¿de cuánto es el monto? 13 millones de pesos. No importa el monto, J. Ahora no, resulta claro que importa poquito, el monto, ahora claro resulta, que importa ahora el monto. resulta que robar poquito, pero no está aclarado. Ahora, yo creo que es ahora importante. resulta que robar poquito sí se vale. Otra vez está sobre la mesa el mismo tema, la corrupción que toca a cada uno de estos 3 candidatos, que toca al PAN, que toca a Morena y que toca al PRI, porque efectivamente el día de ayer el candidato del PRI dice, bueno, yo no me voy a manchar con esos temas de la corrupción. No se va a manchar porque ya está manchadísimo. Ya está manchadísimo. Porque justamente la clase política, yo les quiero decir, el Estado de México, el Estado de México tiene un documento así como bueno, lo que pasa es que lo que pasa es que no tienen nada. Esa es la verdad. Viste ayer caer a tu candidato, hacer un papel desastroso en el debate. Nuestro candidato fue el único que no fue señalado de nada. Tu candidato hizo un mucho mejor papel en el debate anterior que en el de ayer. Pero fue el gran perdedor. Jorge. Nuestro candidato hizo propuestas. Tiene propuestas de seguridad. Pero no acusa a nuestro candidato del Mazo implica, dice, que eso es algo que se tiene que revisar en los debates. Los candidatos muestran gráficas, etcétera, pero no les dan seguimiento, gráficas que a veces son falsas, como lo demostró ayer nuestro candidato Juan Cepeda, que la gráfica que estaba mostrando del Mazo era falsa en torno a la seguridad. Juan Cepeda no demostró nada. Sí, claro, la enseñó. Dijo que la suya era una gráfica de un total, mientras que la nuestra era una gráfica de asuntos específicos. Aumentó el robo a casa habitación. Lo cierto es, aumentaron las agresiones. ¿Quién gobierna en el Estado de México? Parece que se nos olvida quién gobierna el Estado de México. Y el gobierno del Estado de México es del PRI. Pues sí, pero se nos olvida quién gobierna los municipios. Se nos olvida esa parte que tiene que ver con el Estado y que tiene que ver justamente con la Federación. Desastre. Y ahora quiere presentarse como un salvador. Yo creo que perdió una gran oportunidad. El asunto ahí que hay que revisar justamente es que los que quieran en el Estado de México que sigamos viviendo lo que vivimos a nivel federal, una caída. Los indicadores que dicen, en los últimos 4 años la pobreza ha aumentado en el Estado de México. Los indicadores dicen que 1 millón de personas salió de la pobreza recordemos que este primer capítulo es Delfina, Recordemos que este primer capítulo es Delfina. Tiene que aclarar. Recordemos lo primero. Recordemos que este primer capítulo es Delfina. Está prohibido en la ley electoral dar aportaciones directamente a los partidos, más bien hacer descuentos, ya está prohibido en la ley electoral, hacer descuentos directos, eso es cierto. Se tiene que revisar, se tiene que aclarar. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos conflictos con las cuotas, porque no las podemos retener directamente del Senado, de la Cámara de Diputados, menos de los gobiernos. Déjenme decirles tiene que ser a manera personal. Déjenme decirles de acuerdo a la ley qué implica lo que nosotros descubrimos a través de esta solicitud de acceso a la información de retener 13 millones de pesos a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco. Implica desvío de recursos públicos porque fueron a parar a la cuenta de un particular. Dinero público que fue a parar a la cuenta de una persona física. Descuento ilegal del salario de los trabajadores. Dinero aportado y retenido ilegalmente para un grupo de presión política que no tiene personalidad legal.
cheques entregados a Victoria Anaya, como ya lo dijimos, quien era la directora de Recursos Humanos y quien hoy es la coordinadora de giras de la campaña. Y significa también, claramente, que este dinero puede estar siendo usado para la campaña de Delfina. Y hoy salió Delfina, la profesora, diciendo que fue voluntario. Oigan, por favor, no ofendan la inteligencia de la gente. Todos sabemos que en los ayuntamientos, si tu jefe te pide que des el 10% del moche, pues te tienes que mochar, porque si no te despiden. Así funcionan. Así funciona la corrupción en este país. Y entonces que no nos venga a decir Morena que ellos no mienten, no roban y no traicionan, cuando claramente en la última semana se ha visto, primero, con los 500,000 pesos que recibió esta candidata para... Que por cierto viene del PAN. Ella viene del PAN. No de ahí llegó. De ahí es de donde viene con esas costumbres y esas prácticas. Nosotros la estamos revisando, pero viene del PAN. Ustedes la recibieron y siendo de Morena fue cuando cometió eso, no cuando estaba en el PAN. Firmó para comportarse. La vamos por favor, mi último comentario es, J. de verdad, no distraigas la atención. No la distraigo, solo te digo de dónde, el origen de dónde viene la ex candidata. Con lo de Josefina, distraes la atención con lo del PAN. Mira, somos adultos con lo del PAN, y hay que asumir... ¿Por qué le dieron 1,000 millones de pesos a Josefina? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué servicios le pagaron? Que Morena conteste a dónde fueron los 13 millones de pesos. Sí, pero, ¿A dónde fueron los 13 millones de pesos? Seguramente se van a investigar, pero yo digo que conteste por qué le dieron 1,000 millones. Eso no lo he contestado. Esta es una discusión de las que estuvo central el día de ayer. Siguiente ronda de reclamos. ¿A quién le toca? Del Mazo. Del Mazo. Vamos a escuchar todos los comentarios contra Del Mazo. Alfredo, espero que puedas explicar al menos tus vínculos con OHL y empresas como IGA, a las que han enriquecido y de las que seguramente ha llegado dinero a los bolsillos también de ustedes. ¿Alguien puede presumir de seguridad en comparación con Whisky Lucan? Es Nezahualcóyotl. Ahora resulta, Alfredo, que eres experto en seguridad, pero con seguridad quieres engañarnos, fuerte y con todo. Tiene mano Jorge Carlos Ramírez Marín para responder, por supuesto, estas acusaciones. Lo único que les pediría es muéstrenme los documentos, porque Alfredo no ha firmado ni un contrato para IGA, ni un contrato para OHL, ni un contrato para una carretera, ni un contrato de nada. Si ustedes les preguntan a Alfredo cuál es tu relación con IGA o con OHL, la respuesta es muy simple, cero. No tienen ninguna relación, muéstrenos algo. Y encantado contestamos. Jorge Carlos Ramírez Marín les dice, muéstrenos algo. ¿Qué decir, Jacob? Bueno, yo estaba viendo ayer esta discusión. Efectivamente, él planteó que no hay elementos, no hay algo muy claro. Pero yo sí me pregunto, ¿no? ¿En qué? Porque hace cuenta que veo una repetición de la elección del 2005, donde la candidata del PAN ahora, el candidato del PAN en aquel entonces, entraban en un juego en el que parecía que te pegaban, pero realmente no tenían mayor cosa. A mí, bueno, yo espero tener los elementos, como dice Jorge Carlos, para poder hablar con mayor detalle. No tengo un documento que presentar. En este momento, entonces, Morena dice, yo no tengo ningún elemento para presentarlo sobre la mesa. No tengo un documento así como el de la claridad de lo del PAN, no lo tengo. ¿Qué decirle a Del Mazo respecto, por supuesto, a la respuesta de Jorge Carlos Ramírez? El problema de Del Mazo es lo que representa. Bueno. Lo que representa el cinismo del sistema político. Cuando ayer lo veíamos en la televisión diciendo que va a hacer cercanía con las policías, o sea, todo eso, que él ha estado en la política todos estos años, lo admite, y no ha hecho nada de lo que dice. No ha sido gobernador, ciertamente, pero ha sido alcalde y ha ocupado diferentes cargos. El cinismo del nuevo PRI está ahí representado. ¿Cómo es ser capaz de sentarse en un debate y decir todo lo que se va a hacer, que nunca se ha hecho en el Estado de México? Yo lo compararía con Peña Nieto hace casi 6 años, en el que efectivamente él decía que no había nada que lo acusara de corrupción, ¿no? Que no había nada, y nos vendieron esa idea del nuevo PRI. Hoy
esas que son parte del nuevo PRI están siendo perseguidos por la justicia, están prófugos. Y bueno, ahí tenemos los ejemplos Duarte, Duarte de Veracruz, el Duarte de Chihuahua, el Borges de Quintana Roo. Lo que representa Del Mazo es justamente esa clase política en la que parecería que traen en el ADN la corrupción. Tiene que demostrar que es diferente, efectivamente, pero lo que vemos todos los días es cómo esa que representa ese cinismo lo vemos todos los días en las calles. Y una de las cosas que es visible es cómo todos los recursos de este país están siendo gastados en el Estado de México. Si eso no tiene que ver con la corrupción, discúlpeme, no sé qué tiene que ver. ¿El ADN entonces de corrupción, Jorge Carlos? No sé a qué se referirá, me da mucha risa porque cuando les conviene, Del Mazo es una dinastía y cuando les conviene, Del Mazo es el nuevo PRI. Lo que es cierto es que Del Mazo es Del Mazo. Del Mazo tiene sus propias propuestas, su propia idea, su propia propuesta. Y entonces, bueno, hay que confrontarlas con lo que está pasando. Pero creo que tiene la suficiencia, y lo demostró ayer, de decir, haré esto en seguridad, haré esto en desarrollo social y haré esto contra la corrupción. Fueron propuestas muy exactas. Contra la corrupción, cero tolerancia. Ningún funcionario con fuero, cero tolerancia. Más de 500 distintos trámites en el Estado de México se convertirán en trámites electrónicos. Es decir, nadie te va a poder pedir una mordida porque lo vas a hacer a través de Internet. ¿En qué se van a convertir? Pues en una administración moderna, dinámica y que te permita absoluta transparencia de cuánto y cómo es lo que se está asignando a cada programa. Testigos sociales a cada licitación, la absoluta apertura de las licitaciones de cada una de las obras que se realicen en el Estado de México. Bueno, propuestas concretas. Enfrente, pues bueno, sí, las acusaciones, que eres Palacio, que eres el nuevo PRI, que eres el primo, pues sí, pero eso no afecta en nada a tu propuesta. Laura Rojas. Yo quisiera decir que lo del nuevo PRI no se lo pusimos nosotros. El nuevo PRI es un concepto que sale del propio PRI, ¿no? Hay que recordar al propio presidente Peña hablando de que parte del nuevo PRI, por ejemplo, era Javier Duarte, ¿no? Es Javier Duarte y una